A ver, hablar de las guerras actuales en Medio Oriente implica hablar de un conflicto que nunca descansa. Las bombas caen, los gobiernos cambian, las fronteras se mueven, pero el sufrimiento permanece inalterable. Esa es la realidad de una región que se ha convertido en el escenario permanente, donde las grandes potencias juegan el ajedrez geopolítico y donde la población civil paga el precio de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. El problema no es la guerra en sí, es el resultado y la repetición infinita del mismo ciclo: intervención, destrucción, ocupación, retirada, vacío de poder, nacimiento de nuevos grupos armados, nuevas excusas y nuevos bombardeos. Y, entre todo eso, millones de personas atrapadas en la maquinaria que nunca se detiene. Los conflictos en Medio Oriente no son explosiones espontáneas, son la consecuencia directa de una estructura global que permite e incluso incentiva la intervención militar permanente. Cada bombardeo es presentado como una cirugía preventiva, cada ataque como defensa estratégica y cada invasión como una misión humanitaria por la libertad. Pero la sociología nos enseña algo incómodo: ningún imperio actúa por altruismo. La violencia siempre se reviste de moralidad para que sea aceptable, y ahí es donde entra en escena el discurso de la seguridad nacional, un mantra repetitivo por potencias como Estados Unidos para justificar su presencia militar en territorios que no le pertenecen. El resultado: bases militares, operaciones encubiertas, drones que vigilan poblaciones enteras y gobiernos locales que dependen más del ejército extranjero que de su propia gente. La región vive bajo un modelo económico siniestro: la guerra como industria. Cada misil lanzado es dinero para contratistas militares. Cada reconstrucción prometida, pero nunca realizada por completo, representa contratos multimillonarios. Cada crisis humanitaria se convierte en una oportunidad para las ONGs internacionales que gestionan fondos interminables. A su vez, la guerra no es solo muerte, también es ganancia. Y mientras existan actores poderosos beneficiándose del conflicto, la paz nunca será un negocio más que suficiente. Desde esta perspectiva, Medio Oriente no es una región, es un conflicto, un mercado, un tablero, un espacio donde se prueban armas nuevas y estrategias militares. Lo humano queda reducido a daños colaterales. Este último bombardeo significa un escándalo internacional donde sigue una línea cronológica del desastre humanitario que está viviendo la región. Los ataques aéreos se han vuelto rutinarios. Las imágenes de niños ensangrentados, hospitales destruidos, escuelas convertidas en ruinas y familias corriendo contra el humo ya no generan impacto, generan costumbre en una sociedad cada vez más profundizada en la insensibilización de la colectividad. Esto en sociología se denomina desensibilización colectiva, donde el horror se vuelve cotidiano y cuando deja de indignar se vuelve políticamente manejable. En ese sentido, el horror se vuelve un paisaje que todos podemos ver. Mientras los gobiernos discuten estrategias, en el territorio la realidad es brutal. Familias enteras viviendo en campamentos improvisados, escasez de agua y alimentos, niños que no conocen otra cosa que no sea el sonido de las explosiones, mujeres convertidas en botín de guerra o víctimas de violencia olvidada, y ancianos desplazados que mueren lejos de su tierra. Esa es la parte que nunca aparece en los discursos diplomáticos: el sufrimiento cotidiano de una región que siempre ha estado a la merced de la guerra, el trauma permanente, la pérdida del sentido y sobre todo de un posible futuro mejor. Para la población civil, la guerra no tiene geopolítica, tiene hambre, tiene sed y tiene ansias de encontrar la paz. La presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente ha sido decisiva durante décadas, desde la caída de gobiernos hasta el apoyo selectivo de grupos armados, pasando por invasiones justificadas con información falsa. Su influencia no es circunstancial, es estructural, y esa presencia ha redefinido por completo la situación en la región. No existe un vacío de poder sin intervención previa, no existe la radicalización sin caos político, no existe la inestabilidad sin décadas de intromisión, y sobre todo, esta es una realidad cruda: el orden mundial se construye sobre el desorden en el caos. Pero ¿por qué sigue la guerra en esta región? ¿Por qué los poderosos necesitan a la región? Y sobre todo, ¿por qué siguen los bombardeos a la misma? Porque a los poderosos no les conviene que se termine, y porque la economía global necesita enemigos, amenazas y zonas de conflicto.
Sin guerra, se caen presupuestos militares, se reducen contratos y se cuestionan alianzas y sobre todo se debilitan narrativas patrióticas que mantienen a la población alienada. La guerra no continúa porque no hay solución, continúa porque siempre hay interés sobre ella. En teoría, mientras los gobiernos hablan de daños colaterales, operaciones quirúrgicas y sobre todo objetivos militares, la sociología nos recuerda lo esencial. Cada bomba es la destrucción física de un hogar y la destrucción simbólica de una vida. La mayor tragedia no es la guerra, es un mundo que la observa en silencio, es que la normalice, es que la consuma y es que la olvida. Medio Oriente se ha convertido en un espejo incómodo. En él vemos lo que realmente somos como civilización, no un mundo que lucha por la paz, sino un mundo que administra la violencia. Y mientras eso no cambie, la región seguirá siendo el lugar donde el poder global experimenta y donde la humanidad muere lentamente. Si te gustó este contenido, no te olvides suscribirte, darle like y nos vemos en un próximo video.